Bueno, reciban un cordial saludo, estudiantes del grado séptimo. La charla de hoy se hizo virtual a través de la plataforma. Fue sobre el tema de polígonos, del tema de grado de séptimo de geometría. Tal como dije, pues este es el resumen de lo que se trabajó hoy en esa charla virtual. Mi nombre es Edgar Duarte y damos la bienvenida a este video. Comencemos. ¿Qué son los polígonos? Los polígonos son figuras planas, o sea, son figuras geométricas y tienen unas características para ser llamados polígonos. La primera es que ningún par de segmentos, o sea, estamos hablando de los lados, se interseca, o sea, se cruza, excepto en sus extremos. Entonces, por ejemplo, lo vamos a mirar acá. Todos estos ejemplos de polígonos de aquí abajo cumplen esa condición. Todos los lados no se intersecan ninguno entre ellos. En el momento en que uno se interseque con o se corte con algún otro lado, ya deja de llamarse polígono, excepto en sus extremos. Bueno, y ningún par con un extremo común, estamos hablando de los lados que tengan un punto en común, es colineal, o sea, están en la misma línea. Entonces, por ejemplo, vamos a agrandar aquí un poquitico a explicar esta parte. Bueno, aquí tenemos un polígono, tiene un área. Fíjense que los segmentos o los lados forman una línea poligonal cerrada, o sea, tiene un comienzo y un fin que termina en el mismo punto. Tiene también la característica que ninguno de sus lados se cruza con el otro, y la otra es que yo no puedo decir que aquí hay un vértice o un punto acá, porque serían colineales los puntos de estos dos extremos junto con este. No, como si están en la misma línea, yo no puedo decir que hay dos lados. Eso es prácticamente lo que quiere decir la definición de polígono. Aquí tenemos otro polígono también. Este tiene 5 lados. Este es el polígono de 3 lados, llamado triángulo. Aparte de que es el menor polígono que se puede formar, son 3 líneas, es el polígono del triángulo. No se puede armar un polígono con 2 líneas ni con una sola línea. Este es el polígono con la menor cantidad de lados que puede haber. ¿Cuáles son los elementos de un polígono? Pues tenemos los lados, de lo que estamos hablando acá, los segmentos que forma el polígono. Aquí en este ejemplo que vemos acá abajo, tiene 5 lados. Los ángulos internos, que se ven aquí remarcados en rojo. Acá están los ángulos externos, que son estos de acá, que se forman con la proyección de uno de los lados, midiéndolo con respecto al lado que está inmediatamente posterior o adyacente. Y tenemos los vértices, que son los puntos donde se cruzan dos lados. Y por último tenemos las diagonales, que son las líneas que se unen entre dos puntos que no están adyacentes. O sea, el punto B no puedo unirlo con los C y decir que esta es una diagonal porque este es un lado. La diagonal tendría que ser con otro punto que esté no adyacente al C, sino con el D. Aquí podríamos lanzar otra diagonal al punto E. No me está dejando aquí está. Aquí podríamos sacar otra diagonal. Del punto A al D hay otra diagonal, y del EC al E es otra diagonal, y obviamente la que estaba aquí marcada al principio. Aquí sale otra diagonal. Listo. Bueno, esas son las diagonales. ¿Cómo podemos clasificar los polígonos? Bueno, se pueden clasificar según su forma. En eso está los polígonos cóncavos, los polígonos convexos,
estos serían los de lo siguiente, los polígonos regulares y los irregulares. En los polígonos cóncavos, cóncavo quiere decir, por ejemplo, en una taza, la parte donde se echa la comida, esa es la parte cóncava. Los polígonos cóncavos se refiere a que tienen una parte que tiene una especie de concavidad, tal como lo vemos en la figura de aquí abajo. ¿Qué característica tiene un polígono cóncavo? Pues que al menos uno, puede tener uno o más, de sus ángulos internos es mayor a 180 grados. Y al trazar las diagonales queda alguna en el exterior del polígono. Vamos a mirarlo acá. El ángulo que se ve en F, o sea, este ángulo, es mayor de 180 grados. Si ustedes ven todos los otros ángulos, vamos a marcarlos acá con otro color. El ángulo A es un ángulo menor a 180 grados. El ángulo B también es menor a 180. Lo mismo este. Y este también menor de 180 grados. Aquí hay uno también que no es menor de 180 grados, pero el ángulo en F tiene más de 180 grados, tiene 270 grados. Eso lo convierte automáticamente en un polígono cóncavo. Y pues obviamente si tiramos sus diagonales, fíjense que la diagonal, vamos a tirar la diagonal, vamos a hacerla aquí con amarillo. La diagonal que sale de aquí a este punto queda por fuera del polígono, lo mismo que la diagonal que sale de A a E. ¿Sí? Hay otras diagonales pues sí que quedan por dentro, como esta, o esta, o esta, o esta de acá. Son diagonales que quedan internas, pero con una sola que quede por fuera ya me está diciendo que el polígono es un polígono cóncavo. ¿Cuáles son los polígonos que no son cóncavos? Se les llaman convexos, o sea, no tiene ninguna parte así como que se profundiza o se adentra como una concavidad. No existe eso. En el polígono convexo, como en este caso, ninguno de sus ángulos internos es mayor que 180 grados, ninguno. Todos sus ángulos son menores de 180 grados. Vamos a marcarlos acá con rojo. Este ángulo de acá menor que 180, incluso podríamos hasta medirlos, no, y ustedes saben que un ángulo de 180 grados es el mismo ángulo llano, o sea, todos tienen que ser menores de 180 grados, o sea que este es un polígono, este es convexo, con X. Bueno, aquí me perdonan la letra, pero estoy escribiéndolo aquí con el mouse. Y este es cóncavo. ¿Listo? La clasificación que tienen los polígonos según su forma también pueden ser clasificados como regulares o irregulares. ¿Cuáles son los polígonos regulares? Son estos que están ustedes mirando aquí en la parte inferior. Tienen todos los lados congruentes y sus ángulos tienen la misma medida. ¿Qué es eso de congruentes? Congruentes quiere decir de la misma medida. Un polígono regular tiene todos los lados igualíticos, miden lo mismo, exactamente lo mismo. Si por ejemplo este que tiene 4 tiene 7 lados, si decimos que este lado mide 10 centímetros, pues todos los lados deben medir 10 centímetros. Y aparte de eso, los ángulos internos también tienen que tener la misma medida. Tengo problemas acá con el color. Este ángulo tiene que ser igual a este, igual a este, igual a este. No puede haber uno más grande que otro. Y todos los lados tienen que ser iguales, de la misma longitud. ¿Cuáles son los polígonos irregulares? Vamos a mirarlos. Son aquellos polígonos que no cumplen con ninguna de las condiciones anteriores. Aquí tenemos los polígonos según su forma, los irregulares. Tiene con un solo lado que sea más grande que los otros, ya es irregular, como en este caso. Vemos que este lado es más grande que los otros, ya es irregular. Aquí tenemos 3 lados iguales, pero resulta que estos 2 lados son más grandes que estos 3, entonces ya es irregular. También tenemos que los ángulos internos de estas figuras no miden lo mismo. Por ejemplo, aquí mide 90 grados,
este mide más de 90, entonces ya es irregular. Este también es irregular. Y la otra clasificación, ya vimos la clasificación de acuerdo a la forma, que se clasifican en cóncavos, convexos, regulares e irregulares. Y tenemos la clasificación de los polígonos según el número de lados, que es el lado que ustedes más conocen, que les han recalcado mucho desde primaria. Tenemos el triángulo, que es el polígono de 3 lados. No existe un polígono con menor cantidad de lados, no es posible construir con 1 y con 2 lados, tiene que ser mínimo con 3. Tenemos los cuadriláteros, que son los que tienen 4 lados. El cuadrado es un polígono regular, es un cuadrilátero también. Tenemos el pentágono, este pentágono que está aquí tiene 5 lados, pero no es regular, se alcanza a apreciar ahí. Este hexágono tampoco es regular, pero es un hexágono, tiene 6 lados. Según el número de lados no se mira los ángulos ni nada, es irregular, convexo. Bueno, que aquí todos son convexos, ¿sí? No hay ningún polígono cóncavo, y la mayoría aquí son irregulares. Los que estamos, los de 7 lados se llama heptágono, el de 8 lados octágono, el de 9 lados nonágono y el de 10 lados decágono. Y ahí podríamos seguir clasificando más, el de 11 un decágono, el dodecágono que tiene 12 lados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos son los principales. Bueno, todas estas cositas que les estoy explicando las deben saber, ya dominarlas. Si uno les pregunta, bueno, ¿cómo se llama un polígono que tiene 8 lados? Bueno, pues que es el octágono. Y como qué características tiene un polígono cóncavo, entonces ustedes me tienen que decir, no, que tiene uno de sus ángulos internos mayor de 180 grados, ya ese es un polígono cóncavo, etcétera, etcétera. Tienen que manejar los conceptos muy bien, tenerlos firmemente anclados en sus mentes. Aquí hay unas fórmulas interesantes. La primera fórmula, la que tenemos acá, sirve para calcular la cantidad de diagonales de un polígono de n lados. Por ejemplo, se utiliza esta fórmula, n por n menos 3 sobre 2. Por ejemplo, si n vale 5 lados, o sea, estamos hablando de un pentágono, entonces estaremos hablando que para saber el número de diagonales sería 5 que multiplica a 5 menos 3. Este 5 quedó como raro, dividido entre 2. La fórmula dice que los parentes hay que resolverlos primero, entonces que me quedaría igual a 5 por, este puntico significa por, 5 menos 3 me daría 2, 2 sobre 2, 5 por 2 me da 10, y si lo dividimos entre 2 me da 5. En este caso un polígono tiene 5 diagonales. Así lo podemos hacer con 6, con 7, con 8, con 12, y podríamos averiguar cuántas diagonales, por ejemplo, tiene un polígono de 12 lados, o sea, un dodecágono. ¿Listo? Bueno, ahora la siguiente fórmula, que es esta que está acá, es para calcular la suma de los ángulos internos de un polígono de n lados. ¿Sí? ¿Cuánto suman los ángulos internos? Se puede determinar por una fórmula muy sencilla, que es n menos 2 por 180. Entonces, por ejemplo, si seguimos con el de n igual a 5, ¿cuántos suman los ángulos internos de un polígono de 5 lados, un pentágono? Entonces simplemente a 5 le resto 2, lo multiplico eso por 180, y eso me daría igual, 5 menos 2 me da 3, lo multiplico por 180, y eso me daría, multiplicamos 3 por 0, 0, 8 por 3, 24, van 2, y 3 por 1, 3, y 2 que llevamos seríamos 5. 540 grados sería la sumatoria de los ángulos internos de un polígono de n lados. Estas formulitas, aunque las tienen ahí para consultarlas, sería bueno que las tuvieran en cuenta. Y la tercera fórmula es para calcular los ángulos, cada uno de los ángulos interiores de un polígono regular de n lados.
seguimos con el ejemplo de el polígono de 5 lados. Entonces sería, para esto sería igual, entonces sería 5 menos 2 multiplicado por 180 sobre n, que vale 5. Estamos hablando con el polígono. Entonces 5 menos 2 me da 3. Fíjense que se parece a la de arriba. Y 3 por 180 grados igualitica a la arriba, y como ya lo habíamos hecho, ya sabemos que da 540, y eso hay que irlo entre 5. Estamos calculando cuánto vale uno de los ángulos internos de un pentágono. Entonces esto habría que irlo entre 5. Como termina en 0 el 540, quiere decir que le puedo sacar quinta. Entonces quinta de quinto de 5,1, y de 5,1 de 40 no cabe, de 4 no cabe sacarle quinta, entonces estamos hablando de 40, de 40 es 8, entonces estamos hablando de 108 grados, es lo que mide un ángulo interno de un pentágono. Entonces estas formulitas para que las tengan en cuenta. Borramos. Bueno, ustedes pueden practicar e ir comprobando. Bueno, sí, mire, si mide 108 grados el ángulo interno de un pentágono, construyen un pentágono regular y van comprobando todas esas cosas. Así es que se puede uno dedicar tiempo libre. Bueno, vamos a mirar la siguiente diapositiva. Acá otra cosa interesante, esto es un estudio de cómo, por ejemplo, cubrir una superficie con polígonos. Resulta que todos los polígonos cumplen para cubrir una superficie, pero hay unos que no. ¿Cuál es la característica? Pues los ángulos interiores no debe ser divisible entre 360 grados, no debe ser divisor de 360 grados, me explico. Miremos acá, aquí, que es un hexágono, que todos recordamos de una vez a las abejitas. Aquí, espera, a ver, no se deja ver el mouse, aquí está. Los ángulos internos de un hexágono miden 120 grados, entonces 120, 120 y 120 me da 360 grados y cubre la superficie. Mientras que con el pentágono, fíjense ustedes que lo vimos hace un ratico, perdón, da 108 grados, entonces al sumar 3 veces 108 grados no me alcanza a dar los 360 grados para cubrir. O sea que con otra baldosa, por ejemplo, si estuviéramos haciendo con baldosas pentagonales, no podríamos poner una baldosa acá cubriendo eso. ¿Sí? Entonces ese es el problema. Entonces, por ejemplo, un triángulo equilátero, su ángulo interno mide 60 grados, ¿sí? Es divisor de 360 en forma exacta. Un cuadrado también, de hecho las baldosas de nuestros baños son cuadradas o rectangulares porque tienen un ángulo interno de 90 grados, o sea que puedes tapar perfectamente la superficie. Lo mismo que un hexágono, pero el pentágono no cumple. Eso es lo que pasa. Entonces, por consiguiente, se puede recubrir el plano con todos estos polígonos, excepto el pentágono regular, ya que con 108 grados no es divisor de 360, que es lo que está pasando acá. Es otro dato curioso. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Esta es mi última diapositiva. Ahora lo que tienen que hacer pues es hacer un resumen de la parte de tejiendo la red de mis ideas, de los polígonos, del polígonos, de la unidad, de la guía de polígonos. Vayan teniéndola en su cuaderno, vayan volviéndose expertos, y los que ya se sientan muy fuertes en eso pueden ir empezando a hacer mis producciones, que es la actividad de aprendizaje. Bueno, que tengan un excelente día. Saludos a sus padres de familia, un abrazo, y estoy aquí siempre a la orden para resolver sus inquietudes. Hasta pronto. Recuerden quién les habla, Edgar Duarte, y del Colegio Julio Pérez Ferrero.